Buenos días a todos. Hoy es jueves, día 17 de marzo. Estamos en la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Este día 17 de marzo es el día de San Patricio, una fiesta que tiene muchísima relevancia en Irlanda, como patrono que es de Irlanda, pero también, sobre todo, en Nueva York, ¿no? Con el famoso desfile de San Patricio y la catedral, ¿no? La catedral de Nueva York, o la iglesia de San Patricio. Es jueves y como todos los jueves decimos de él eucarístico y sacerdotal. No dejemos de visitar al Señor en el sagrario. Si vivimos en la ciudad, por ejemplo, pues seguramente que tendremos oportunidad de encontrar una iglesia abierta. ¿Por qué no entrar un momentito? Sencillamente a decirle al Señor: hola, pasaba por aquí y venía a verte, o venía a contarte algo, o simplemente aquí estoy, Señor, vengo a repostar, vengo a repostar de ti. O hacer un ratito de adoración eucarística delante del sagrario o delante del Señor expuesto, o incluso en la propia casa, haciéndonos presente delante del sagrario de nuestra parroquia. Bueno, que no tenemos excusas. Y decimos también vocacional o sacerdotal porque en este día de jueves pedimos especialmente por las vocaciones sacerdotales. Lo necesitamos mucho y estamos a las puertas del día de San José, que es también el día del seminario, ¿no? Pues pidamos por las vocaciones sacerdotales. El texto del Evangelio de hoy es Lucas 16, 19 al 31. Lo conocemos como el Evangelio del pobre Lázaro y del rico al que llamamos Epulón. Epulón realmente no es nombre, pero lo hemos tipificado con esa expresión que en realidad significa rico, ¿no? Potente, poderoso. Jesús fue muy radical sobre los bienes de este mundo, porque consideraba que poner el corazón en las riquezas impedía ponerlo en Dios, ¿no? A ello alude Jeremías en un contexto distinto en la primera lectura de hoy. Para los evangelistas Marcos y Mateo, con los bienes de este mundo, solo se puede hacer una cosa: dejarlos o compartirlos con los demás, ¿no? Lucas tiene una postura más matizada, pues piensa que se puede dar un buen uso al dinero. Esto se legitima por la solidaridad y la caridad de quien lo posee. He aquí el mensaje del presente relato edificante, ¿no? El destino del hombre se juega en su actitud ante los bienes. Quien guarda los bienes para sí mismo, de modo egoísta, pues puede ser que tenga la suerte de este mundo, ¿no? De este rico banqueteador. Pero después se va a encontrar con la palabra de Dios que le va a preguntar por el hermano, ese hermano que tenía a la puerta y que no veía y que pasaba de largo, ¿no? Para convertirnos no debemos esperar cosas extraordinarias. Ya sabemos, porque nos lo dice la Sagrada Escritura, que nuestra relación con los bienes de este mundo se juega nuestra relación con Dios. Pues eso, que estemos bien atentos, ¿no? La parábola del rico Pulón, el que banquetea, el rico, y del pobre Lázaro, nos sitúa, esta vez en labios de Jesús, ante la encrucijada de que ¿en dónde ponemos nosotros nuestra confianza en este mundo, en esta vida? El rico la puso en sus riquezas y falló. En el momento de la verdad no le sirvieron de nada. El pobre no tuvo estas ventajas en vida, pero se ve que sí había confiado en Dios y eso le llevó a la felicidad definitiva. El rico del que habla Jesús no se dice que fuera injusto ni que robara, sencillamente estaba demasiado pegado a sus riquezas, demasiado lleno de sus riquezas e ignoraba la existencia de Lázaro a la puerta de casa. Era insolidario y además no se dio cuenta de que en la vida hay otros valores más importantes que los que él apreciaba, ¿no? La Cuaresma nos pone una gracia, un don de Dios, pero se nos anuncia que es también juicio. Al final,
¿Quién es el que ha acertado y tiene razón en sus opciones de vida? Tendríamos que aprender las lecciones que nos va dando la vida. Cuando hemos seguido el buen camino, somos mucho más felices y nuestra vida es fecunda. Cuando hemos desviado nuestra atención y nos hemos dejado seducir por otros apoyos que no eran la voluntad de Dios, siempre hemos tenido que arrepentirnos después. Y luego nos extrañamos de la falta de frutos en nuestra vida o en nuestro trabajo. La parábola de Jesús nos interpela. No seremos seguramente de los que se enfrascan en banquetes y bienes de este mundo, como Epulón, pero todos tenemos ocasiones en que casi instintivamente buscamos el placer, el bienestar, los apoyos humanos. La escala de valores de Jesús es mucho más exigente que la que se suele aplicar en este mundo. A los que el mundo llama dichosos no son precisamente a los que Jesús alaba, y viceversa. Tenemos que hacer opción. No es que Jesús condene las riquezas, pero no son la finalidad de la vida. Además, están hechas para compartirlas. No podemos poner nuestra confianza en estos valores que el mundo ensalza. No son los últimos, más bien a veces nos cierran el corazón y no nos dejan ver la necesidad de los demás. Y cuando nos damos cuenta, ya es tarde. Estamos apegados a cosas. Podíamos preguntárnoslo hoy. Tenemos tal instinto de posesión que nos cierra las entrañas y nos impide compartir con los demás. No se trata solo de riquezas económicas. Tenemos otros dones, tal vez en abundancia, que otros no tienen, de orden espiritual o cultural. Somos capaces de comunicarlos a otros. Hay campañas como las del 0,7% en ayuda de los países pobres que nos deberían interpelar, o los donativos a la Iglesia Católica, esa iglesia de la que tanto y tanto recibimos. Y hay también situaciones más cercanas y domésticas en nuestra misma familia o comunidad que piden que seamos más generosos con los demás. Hay muchos Lázaros a nuestra puerta. A lo mejor no necesitan dinero, pero sí atención, cariño, una sonrisa, una escucha. La Cuaresma nos invita a que la caridad para con los demás sea concreta, que sea caridad solidaria, para que podamos oír al final la palabra alentadora de Jesús. Tuve hambre y me diste de comer. Cuando lo hicimos con uno de ellos, lo hiciste conmigo, dice el Señor. Nosotros en la Iglesia lo hacemos siempre a través de Cáritas, para evitarnos precisamente pues otras cosas, ¿no? Pues hay gente que se aprovecha, o hay gente que pertenece a una mafia, o gente que, en fin, y por eso canalizamos la ayuda a través de Cáritas. Y ahí lo tenemos en todas nuestras parroquias. Y si no existe, pues hay que reclamarlo, ¿no? Queremos Cáritas también en nuestra parroquia, para ayudar siempre. Decía que hoy la Iglesia celebra la memoria, la fiesta de San Patricio, obispo. San Patricio, el apóstol de Irlanda, nació en la Britania romana, la actual Inglaterra. A los 16 años fue capturado por unos piratas y vendido en Irlanda. Allí experimentó el adolescente una conversión religiosa que había de ser definitiva en su vida. A los 22 años pudo ir hacia la patria, pero no le abandonó el deseo de regresar a Irlanda para convertir a aquella gente. Estudió con el obispo San Germán en Auxerre, quien le hizo de maestro. Realizó un viaje a Italia y a las Islas Terrinas, con el fin de visitar las colonias de monjes allí instaladas. Sus maestros aconsejaban al fogoso, aunque inmaduro joven, que no precipitase su ida a Irlanda. Finalmente allá fue como sucesor del primer obispo irlandés, Palladio. El éxito de las misiones de Patricio fue considerable, sobre todo cuando con la conversión de los reyes conquistó para Cristo pueblos enteros. Supo armonizar bien
las nuevas cristiandades con las condiciones sociales del lugar y tiempo, y procuró que los clérigos fueran, en la medida de lo posible, del propio país. No le faltaron grandes resistencias e incluso peligró su vida. Contra acusaciones y calumnias escribió una confesión que parece inspirada en la apología de San Pablo, en la segunda epístola a los Corintios. Subraya particularmente que su obra responde tan solo a una vocación divina sin más. Su participación en la lucha antipelagiana obedecía también al valor teológico absoluto que Patricio atribuía a la gracia divina. Los autores modernos no están de acuerdo en cuanto a la cronología. Hemos de limitarnos prudentemente a decir que Patricio nació a finales del siglo IV y murió durante la segunda mitad del siglo V. La fecha festiva del 17 de marzo es ya muy antigua. Muchas felicidades a todos los que llevan su nombre, Patricio y Patricia, que también hay muchas. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para todos los que podáis, esta tarde en la Iglesia de los Padres, a las 8:15, daré una charla cuaresmal, y nos encontraremos. Y los que no podáis ir, como los que vais también, sobre todo, rezad por mí. Pedidle a Dios que me dé el Espíritu Santo, que me guíe, que me oriente, que no diga lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, que sea dócil a la voz de Dios y que hable al corazón. Bueno, pues sigamos pidiendo por la paz en Ucrania, a ver si las conversaciones de paz avanzan y llegamos al fin de la guerra y hay una vuelta a Ucrania, ¿no? Muy buen día para todos, os quiero.